dos aspectos del ser observador, la verdad y el amor. La práctica de la honesta observación de uno mismo nos enseña algo acerca de la verdad y el amor. Aprendemos la honestidad total con el ser combinada con la aceptación total del ser. Aprender a ser honesto con uno mismo, a no retraerse ante cualquier cosa que vemos en nuestros pensamientos y sentimientos ocultos o en nuestro comportamiento, es lo mismo que aprender a vivir en la verdad ante uno mismo. Al fortalecer nuestra capacidad para ser verdaderos con nosotros mismos, también fortalecemos nuestra capacidad de ser auténticos y verdaderos con los demás, y ponernos del lado de las cuestiones de la verdad en el mundo. Aprender a aceptarse a uno mismo, a perdonar y a tener compasión por todos los pensamientos y sentimientos escondidos, lo mismo que por toda acción independientemente de lo aparentemente inaceptable que sea. Es lo mismo que aprender a vivir en el amor. Al fortalecer nuestra capacidad de aceptar y perdonarnos, a no rechazar, no juzgar, no comparar nuestro ser con los otros, también fortalecemos nuestra capacidad para amar a los demás. Solo cuando ya hemos aprendido primero a amarnos a nosotros mismos, podemos aprender a amar a los demás incondicionalmente, sin ceguera, sin distorsiones, sin indulgencia ni dependencia. El aprendizaje de los valores universales, del amor y la verdad debe de empezar con la práctica de actitudes de absoluta verdad y aceptación incondicional de uno mismo. Al aprender a identificarse con el ser observador, en vez de alguna parte específica del pensamiento o sentimiento distorsionado, se aprende a dar la bienvenida a todo lo que nos llega en la vida como parte de nuestro crecimiento espiritual. La verdad. Actitudes constructivas. Ser honesto con el ser significa dar la bienvenida al material inconsciente que llega a la conciencia, aun cuando se trate de cosas como pesadillas, pensamientos negativos o sentimientos desagradables. Cada acto de sacar a la luz las cosas inconscientes o apenas conscientes significa un avance en la evolución de la conciencia, en el movimiento de la ignorancia hacia la conciencia, de la limitación a la integridad y de la desunión a la unión. Las emociones negativas y el pensamiento negativo inconsciente son poderosas fuerzas creativas del universo. En el nivel personal, nuestros prejuicios no analizados en contra del sexo opuesto minan los esfuerzos conscientes por establecer una relación íntima con una pareja. En el nivel social, nuestros prejuicios no analizados o intelectualizados hacia la gente de diferente color, cultura o religión continúan creando relaciones negativas entre las personas. Mientras esa negatividad sea intelectualizada o negada, sus resultados siempre serán creados de manera inconsciente, y luego nos permitimos sentirnos sorprendidos por los resultados, que van desde un fracaso matrimonial hasta un mundo lleno de guerras. Estos resultados negativos solo pueden ser prevenidos si dejamos que la negatividad se haga consciente. Repito esta parte que es importante. Estos resultados negativos solo pueden ser prevenidos si dejamos que la negatividad se haga consciente. O sea, comento un poco, si permitimos ver de qué fuerzas se alimentan, si permitimos indagar y atender en ello, ya que si no lo hacemos, viene la frase de Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Continúo con la lectura. Esto puede dar miedo al principio. El descubrimiento de pensamientos y sentimientos negativos anteriormente no reconocidos y la conciencia de que esa negatividad es la causa de las experiencias vitales no deseadas.
suele crear un retraimiento inicial ante el proceso y el deseo de reprimir el material. Sin embargo, la represión vuelve imposible el establecer la conexión de causa y efecto, lo cual es esencial para el crecimiento de la responsabilización por uno mismo y de la conciencia espiritual. La conciencia es un estado más deseable que la ignorancia, aun cuando su contenido no sea placentero. La realidad es preferible a la ilusión, a pesar de que temporalmente pueda parecer muy dolorosa. Poco a poco vamos aprendiendo a distinguir la honesta observación de uno mismo frente a la autocrítica ácida y castigadora. Esta última siempre nos hace sentir mal y provoca una culpa innecesaria, falsa y confusa, mientras que la verdad, por dolorosa que sea, siempre clarifica. El amor. Actitudes constructivas. A fin de desarrollar una verdadera autoaceptación, primero necesitamos confrontar ciertas actitudes comunes que se disfrazan de amor. La autoindulgencia, la negación, la racionalización no son verdadero amor. Solo nos mantienen alejados de las verdades desagradables. Erróneamente, creemos que al ver el ser inferior, estamos siendo buenos con nosotros o con los demás, enfatizando lo positivo y construyendo la autoestima. Si bien es necesario ser muy cuidadosos en lo que se refiere al momento indicado para confrontar nuestra negatividad o la de los otros. Negarla o racionalizarla no es algo que surja del amor. Su origen es el miedo al ser inferior. La negación de nuestra negatividad solo alimenta ese miedo a uno mismo y por lo tanto mina la autoestima. Negamos o racionalizamos en torno a nuestro ser inferior por miedo a que eso sea todo lo que somos. Cada uno de nosotros encierra un miedo profundo a ser esencialmente malo, a no tener remedio o a no merecer ser amado. Y tenemos miedo de ver que nuestra desesperanza o nuestra maldad provocará nuestra aniquilación. Es preciso hacer frente a esta profunda ilusión de la personalidad humana, al enfrentar nuestra negatividad y percatarnos de que no es todo lo que somos en realidad. La aparente necesidad de negarla o evadirla también se irá disolviendo gradualmente. El camino para salir del miedo a uno mismo es el reconocimiento gradual de que no somos nuestros personajes interiores, incluyendo la máscara y tu ser inferior. Gradualmente, hacemos pasar nuestra identificación desde los aspectos observados del ser hacia el observador, que se identifica con esos aspectos. Nos convertimos en el que hace el mapa, y no en aquel de quien se hace el mapa. Nos convertimos en la conciencia, no en eso de lo que somos conscientes. Volverse un amoroso observador de uno mismo es equivalente a convertirse en un buen padre para uno mismo. Lentamente vamos aprendiendo a darnos amor incondicional, especialmente a las partes de nosotros que son infantiles, débiles o inmaduras. El buen padre refleja los aspectos de fortaleza de su hija y le ayuda a toda su persona, incluyendo sus sentimientos negativos, aunque también tenga que poner límites a la expresión de esa negatividad, ayudándole a que aprenda a encontrar la expresión adecuada de su persona. El padre le enseña que la negatividad no es su naturaleza esencial, sin negar ni ocultar esos aspectos. Nuestros aspectos negativos pueden ser vistos como niños inmaduros dentro de nosotros, que necesitan nuestra atención y amor con el fin de crecer
para alcanzar la expresión madura de su ser. Creo que cuando logremos amar todos nuestros seres, estaremos cumpliendo la promesa ofrecida por el Salmo 23. Abro entre comillas. He aquí que, a pesar de que camino a través del valle de la sombra de la muerte, no temeré el mal, pues tú estás junto a mí. Se cierran comillas. El tú, entre comillas, del Salmo, es un ser de amor incondicional, que puede estar presente con nosotros aún en el momento en el que enfrentamos el miedo, la muerte y el mal. Este tú, entre comillas, si bien puede significar Dios o Cristo o un ser angelical percibido como si estuviera fuera del ser, también puede ser experimentado dentro del ser. Podemos advertir esta presencia como nuestro propio ser superior, el compañero de nuestra alma, el ser divino interior. Cuando nos ofrecemos esta compañía espiritual, podemos hacer frente a cualquier cosa. Cuando le damos una generosa aceptación y amor a nuestros aspectos inmaduros, les damos lo que más necesitan para crecer. Hemos estado toda la vida esperando para oír estas palabras. Te amo, dichas por nuestra propia voz. Aquí comento, en partes anteriores mencionaba que realmente se nos asigna un ser humano y nuestra tarea es descubrir y amar a este ser humano. Mientras nuestra conciencia no ame, no acepte, no comprenda, no se involucre profundamente en amor con nuestro ser humano, el ser humano que tenemos va a estar vuelto loco, corriendo a buscar amor y se va a volver codependiente, se va a volver adicto, se va a volver depresivo, se va a volver adicto al trabajo, por ejemplo, buscando la aceptación y el amor, buscando esas sagradas palabras que son te amo. La ilusión es que el ser humano genuinamente lo necesita, pero no lo necesita de nuestro entorno externo. Lo necesita donde nuestro ser humano no sabe ver, y eso es nosotros. Nuestro ser humano necesita ese profundo amor de nosotros, que somos su conciencia. Y eso es lo que dice este libro. Y repito este último cachito, este último párrafo. Cuando le damos una generosa aceptación y amor a nuestros aspectos inmaduros, les damos lo que más necesitan para crecer. Entre comillas, hemos estado toda la vida esperando para oír esas palabras. Te amo, dichas por nuestra propia voz, por nuestra propia conciencia. Continúo con la lectura. Cuando practicamos el amor en vez de la negación, nos damos espacio para expandirnos. Creamos un espacio, creamos un espacio. Creamos un espacioso, creamos un espacioso tazón de aceptación para cualquier cosa que experimentemos dentro de nosotros. Entonces, nuestros aspectos negativos, dolorosos o indeseables no tendrán que esconderse. Cuando están lejos de la luz de nuestro amor, nos infestan sin que los veamos. Pero cuando dirigimos esa luz del amor y la verdad hacia ellos, ahí es entonces cuando pueden crecer. Al desarrollar actitudes positivas de honestidad y autoaceptación, construiremos un puente hacia el más grande ser que hay dentro de nosotros. El observador objetivo empieza siendo una función del ego, al disciplinar una parte de nosotros a mantenerse afuera y observarnos. Sin embargo,
A medida que nuestra capacidad para ser simultáneamente honestos y amorosos con nosotros va madurando, nos vamos identificando más y más con el ser honesto y amoroso, que es nuestra expresión personal de estas fuerzas divinas en la naturaleza. Llegamos a reconocernos en nuestro ser superior, que observa y transforma el resto de lo que somos. Cita textual de Conferencia del Guía, parte 189. En la medida en la que el ser consciente utiliza su actual conocimiento de la verdad, su poder, ya existente para ejecutar su buena voluntad, su existente capacidad para escoger la actitud adecuada ante los problemas. En esa exacta medida, la conciencia se expande y se deja de infiltrar más por la conciencia espiritual. La conciencia espiritual no puede manifestarse cuando la conciencia que ya existe no participa completamente en el proceso de autoobservación. Fin de la cita. Autoidentificación. Aprender a identificarse con el objetivo del observador y a desidentificarnos de los múltiples y diferentes aspectos de nosotros crea la libertad interior. Viene otra cita textual de la Conferencia del Guía, parte 189. A través del acto de reconocimiento de algunos aspectos anteriormente no aceptados del ser, se produce un cambio sutil, pero determinante en la identificación. Antes de ese reconocimiento, eras ciego a los aspectos destructivos, lo cual indica que pensabas que ellos eran tú, de modo que no podías permitirte reconocerlos. Pero en cuanto reconoces lo anteriormente inaceptable, dejas de ser lo inaceptable y en cambio te identificas con eso que hay en ti y que es capaz de realizar el reconocimiento. Es completamente diferente identificarte con los rasgos feos que identificarlos. En el instante en el que los identificas, dejas de identificarte con ellos. Es por esto que una vez que se ha vencido la siempre presente resistencia a lograrlo, resulta tan liberador reconocer lo peor que hay en la personalidad. En el momento en el que identificas los aspectos destructivos, les das nombre, los delimitas, los articulas, los observas. Entonces, es aquello que identifica, nombra, delimita y observa lo que se convierte en el ser que está siendo, con el que puedes identificarte de manera segura y verdadera. Ese ser tiene muchas opciones, posibilidades y alternativas. Por lo tanto, ya no tienes que condenarte con tu odio de ti mismo. Parecerá como si no hubiera ninguna otra salida más que odiarte mientras no hayas logrado este fundamental proceso de identificación con esa parte de ti que es capaz de observar, delimitar, nombrar, escoger, decidir, enfrentar, lidiar y reconocer, sin el devastador juicio de ti mismo. Se cierra la conferencia del guía parte 189. Comento, esta parte es indispensable en el proceso, ya que, como hemos mencionado, creemos que somos esto que habitamos. Creemos que somos el miedo, la tristeza o la desesperanza, pero cuando lo observamos, existe alguien que lo observa. Por lo tanto, si alguien observa el miedo, ya no eres el miedo. Si alguien observa el odio, ya no eres ese odio. Al contrario, eres ese alguien que delimita ese odio. Por lo tanto, como menciona, eres quien hace el mapa, no el mapa en sí. Continúo con la lectura. Katie tenía infinidad de dudas acerca de su matrimonio.
A veces se sentía con ganas de dejar a su esposo, pues le provocaba una gran impaciencia. Parecía estar subdesarrollado espiritual y emocionalmente. En otras ocasiones, sentía que la culpa era suya, que era poca generosa y que estaba bloqueada para amar. Se esforzaba a cambiar, solo para descubrir que su resistencia a abrir sus sentimientos por él había crecido más que nunca. Cuando le pedí a Katie que buscara un ser que fuera capaz de aceptar todas esas contradicciones y ambivalencias, ella visualizó un valle lleno de neblinas y remolineantes que iban en diferentes direcciones y oscurecían su visión del verdadero terreno del valle. Entonces, se imaginó a sí misma sentada en la cima de una de las montañas, mirando con bondad hacia el valle de su tormenta interior, observando las brumas y calmadamente esperando a que se aclararan. La visualización de Katie, entonces, cambió de las montañas que contenían el valle a cuatro paredes que encerraban su prisión. Una pared le parecía como la barrera de su conciencia en proceso de despertar. No podía ir hacia atrás de ella para percibir la época en que aún no era consciente de sí misma. Estaba impedida de ver la inocencia de la inconsciencia. La pared de enfrente era su resistencia, su miedo al futuro de su relación. Descubrió que podía sentarse por encima del techo de su prisión para estudiar cuidadosamente las paredes de su inconsciencia pasada y su resistencia al futuro. Al contemplar las paredes de su prisión interior, encontró paz ante su frenética ambivalencia e incluso cierta dosis de autoaceptación. Saber que no somos nuestros defectos nos ayuda por un lado a ser generosos y compasivos y por el otro a no estar a la defensiva. Si efectivamente nos defendemos o avergonzamos de nuestros defectos, entonces el observador retrocede un paso más y simplemente observa compasivamente esas actitudes de autodefensa y vergüenza. En cierto modo, continuamos dando pasos hacia atrás de nosotros, hasta que encontramos un lugar en donde podemos descansar en una serena autoaceptación. No importa qué tan desprotegidos nos sintamos respecto de nosotros, podemos aprender a mover nuestra conciencia hacia el infinito, hacia el tazón de hacia el tazón de conciencia espaciosa y amorosa que pueda aceptar eso. Al aprender a identificarnos con el ser observador, educamos todos los otros seres temporalmente negativos para que puedan percatarse de que no son nuestra verdadera identidad. Aprendes que eres lo que observa y no aquello que es observado. Así, no importa qué tan indeseable pueda ser cualquier aspecto en particular, se vuelve completamente posible lidiar con él, aceptarlo, explorarlo. Se vuelve completamente posible lidiar con él, aceptarlo, explorarlo, trabajar con él y ya no tenerle miedo. La capacidad de observar y calificar, de registrar y evaluar, y por último, pero no menos importante, de escoger la mejor actitud posible en cuanto a qué hacer con eso que observas. Esto es el verdadero poder de tu ser verdadero, tal como existe ya en este momento, la libertad, la liberación, el conocimiento del ser y el encuentro con el ser son los primeros pasos hacia la realización de la conciencia mayor, de la conciencia universal divina que hay en ti. Herramientas para desarrollar el ser observador.
La meditación y la revisión diaria. Se necesita disciplina para desarrollar un ser observador, objetivo y compasivo. Enfocar la mente hacia el interior y atestiguar cualquier cosa que haya en el interior del ser requiere de práctica. Las disciplinas espirituales más útiles para alcanzar esto son la meditación y la revisión diaria. Tan solo unos cuantos minutos de meditación cada día en los que relajamos la ocupada mente exterior y nos sintonizamos con nuestros seres profundos producen un extraordinario beneficio físico, emocional y espiritual. La meditación nos puede llevar a todos los niveles de nuestro ser interior. Podemos escuchar las voces del niño interior y del ser inferior, lo mismo que entrar en contacto con el ser superior. Podemos usarla para reeducar los aspectos inmaduros y para relajar tensiones. Y, en momentos de gracia divina, podemos entrar en contacto con el espacio de la conciencia unificada. La primera tarea en la meditación consiste en soltar la actividad nuestra parlanchina de la mente del ego exterior, la cual está llena de preocupaciones del pasado y del futuro, para descubrir una tranquila presencia que puede atestiguar nuestro ser en ese instante. De modo que nos tomamos un poco de tiempo cada día para sentarnos relajados y alertas en un lugar reservado y tranquilo, adoptando una posición simétrica, con la espalda erguida y los pies sentados sobre el piso. Se necesita tiempo para sintonizarse en el interior y liberarse de las distracciones exteriores, para concentrarse. Considero que las prácticas siguientes son una excelente ayuda. Opción número 1. Meditación con la respiración. Enfocar toda la atención en la respiración, en la inhalación y la exhalación, mientras va sucediendo en cada instante. La respiración es el lugar en donde convergen los procesos voluntarios e involuntarios, en donde se disuelve la frontera entre lo interior y lo exterior, y por lo tanto, un poderoso punto de encuentro de la mente y el cuerpo, del ser aislado y el todo. Al enfocar la respiración, observa y deja ir todos los otros pensamientos, generando una atención centrada únicamente en el momento, en la conciencia presente de cada respiración mientras ésta sucede. No trates de cambiar nada, solo enfoca la intención de percatarte de la respiración tal y como es. Puedes contar cada respiración del 1 al 10 y luego empezar de nuevo. O bien, simplemente enfocar algún punto de tu cuerpo, las fosas nasales, el pecho o el abdomen, desde donde observarás cada inspiración y expiración. Observar la respiración tal como es en cada momento, gradualmente va pasando de los contenidos de la conciencia hacia el ser observador. Opción número 2. Meditación llena de atención. Otra práctica para centrarte consiste en verte en el umbral de la mente pensante. Identifícate con un centinela en la orilla de la mente y observa cada pensamiento, sentimiento o sensación en el instante en el que surja. Toma nota de ello y déjalo ir, sin apegarte a absolutamente nada de lo que surja. Continuamente debes enfocar nuevamente la conciencia del centinela, que es quien realiza la observación. Esto poco a poco tranquiliza al cuerpo-mente para que eventualmente puedas poner atención a cada pequeña experiencia interior y dejarla pasar sin juicios ni apego. Nuevamente, no trates de cambiar nada, solo toma conciencia de lo que es. Estas dos prácticas, para centrarte, fortalecerán tu identificación con el ser observador, objetivo y compasivo. Una vez que ya tengas la habilidad de identificarte con el testigo,
podrás utilizar tu tiempo de meditación para trabajar con tus seres inmaduros y para escuchar la guía de tus seres esclarecidos. En el capítulo 10 hablaremos de la utilización de la meditación para ayudarte a transformar el ser inferior, entrando en un diálogo de tres partes, entre el ego positivo, el ser inferior y la vida superior. El capítulo 11 presentará una visualización destinada a crear una vida más positiva y satisfactoria, pero se trata de tareas más complejas que solo podrás realizar una vez que hayas calmado la mente exterior y te hayas identificado con el ser observador. Opción número 3. La oración. La oración puede ser fácilmente introducida dentro de los periodos de tranquila meditación. La oración surge del deseo espontáneo de buscar armonía con o protección, armonía con o buscar protección y la guía de algún poder o espíritu superior. Obviamente, puede tomar diversas formas, desde la inocente expresión de un sincero deseo hasta un ritual complejo y elaborado de evocación. A medida que avanzamos en nuestra evolución espiritual, la oración deja de ser una simple petición que se hace a un ser o a un poder superior percibido como algo exterior a nosotros, y se convierte en un medio para formular nuestras demandas dirigidas a lo más profundo de la sustancia de nuestra alma creativa, al tiempo que se evoca la ayuda de los poderes universales. Igual que la meditación, la oración es un camino para abandonar el pequeño ego ante las más grandes energías de la vida. Pero mientras que la meditación es más receptiva y silenciosa, la oración se dirige hacia cierta meta de una manera que compromete más activamente la divinidad. En mi opinión, la más grande plegaria que existe para alinear el ego y los objetivos individuales con los más amplios designios de Dios es: hágase tu voluntad, no la mía. Revisión diaria. Además de la meditación y la oración de todos los días, la revisión diaria es la práctica espiritual más importante para fortalecer la conciencia de nuestro ser. Se trata de tomarnos el tiempo para revisar nuestra vida interior y exterior todos los días. Esto se puede hacer de la mejor manera posible llevando un diario escrito, pero también es útil tan solo dedicar algo de tiempo a una silenciosa contemplación. Escribir un diario siempre es una buena manera de construir una conciencia focalizada de nuestro ser. En él podemos incluir los sueños, una guía escrita y la reflexión en torno a uno mismo. Sin embargo, la disciplina de la revisión diaria va más allá del simple registro de los sucesos exteriores o interiores de cada día. Es una práctica específica que hace avanzar nuestra capacidad para identificarnos con el ser observador y para trabajar con nuestros otros seres. He aquí cómo se hace. Deja que los sucesos del día a día pasen delante de ti y toma nota particularmente de todos los incidentes que te provocaron una sensación o reacción no armoniosa. Escribe o toma nota de estos y solo estas cuestiones, sabiendo que esas manifestaciones te dan las claves para descubrir los estados interiores que les dieron origen. Cada experiencia negativa es una invitación a mirar más profundo dentro de uno mismo y descubrir la lección del día. Al hacer una revisión diaria, aprendemos a tomar conciencia de cómo reaccionamos en realidad, de modo en que esos pensamientos o sentimientos no puedan encontrar la oportunidad de acumularse en el inconsciente. Aprendemos a limpiarnos día a día
realizando un cierto tipo de higiene emocional, cuya importancia para el bienestar espiritual es similar a la importancia de la higiene física para nuestro cuerpo. Al realizar la revisión diaria, fortalecemos nuestro deseo de verdad, pues nos damos permiso de experimentar y anotar todo lo que verdaderamente pensamos y sentimos, en vez de lo que creemos que deberíamos hacer, sentir o pensar. Cuando nos topamos con resistencia, solo lo anotamos, igual que anotaríamos cualquier otro aspecto de nosotros. La revisión diaria evita el autoengaño, las mascaradas y la represión, que son los ingredientes de la intranquilidad mental y la confusión. Si llevas esto a cabo durante cierto tiempo, y no solo lo haces una o dos veces, sino que lo sigues fielmente, verás que después de un rato de ahí surge un patrón bastante claro. Al principio, esos incidentes en los que experimentas falta de armonía te parecerán completamente desligados y aislados, pero después de un tiempo, descubrirás que cierto tipo de incidentes se repite. Entonces surgirá un patrón que te dará claves acerca de tu estructura interior. Si algo es recurrente, entonces es una clave hacia tu alma. Una vez que hemos empezado a ver un patrón en nuestra experiencia, entonces podemos empezar a mirar más profundo dentro de nosotros, en busca del origen del patrón. Nos preguntamos, ¿quién es la persona dentro de mí que reacciona de esta manera? Y luego podemos trabajar con los diferentes seres que surgen, iniciando un diálogo entre la parte de nosotros que necesita ser curada y el ser superior que puede dirigir la curación. Después de un tiempo, la revisión diaria se convertirá en un tiempo habitual en el que se establece la relación entre los diferentes seres que han emergido durante el día. Podemos hacer un trabajo muy importante por nuestra cuenta mediante la práctica cotidiana de la meditación, la oración y la revisión. Sin embargo, debo añadir que toda aquella persona que esté siguiendo concienzudamente el camino espiritual, en ocasiones, también necesita de una ayuda exterior que le guíe en el camino de la transformación. Todos somos ciegos ante ciertos aspectos de nosotros y que solo pueden ser percibidos con precisión por los demás. Y necesitamos la seguridad y el apoyo de otros seres humanos que atestiguan nuestro dolor y reconocen nuestra lucha. Necesitamos otros humanos que puedan reflejar el tú de nuestro ser observador, capaces de estar junto a nosotros cuando enfrentamos nuestro dolor y nuestras distorsiones. Nuestro desarrollo espiritual será enormemente facilitado por una práctica espiritual constante, pero semejante disciplina no puede forzarse. La práctica espiritual diaria es, creo, una verdadera necesidad para los seres humanos que están tratando de volverse más conscientes. Sin embargo, la disciplina espiritual debe desenvolverse lenta y orgánicamente, generalmente a lo largo de años, en los que inicialmente la práctica solo es esporádica. Desarrollar una práctica espiritual no debe convertirse en otra macana de nuestro perfeccionismo con la cual nos golpeamos, y podríamos hablarnos de la siguiente forma. ¿Ves? ¡Qué terrible eres! No estás trabajando lo suficientemente sobre ti mismo. No estás meditando como deberías. Así no vayas a llegar a tus objetivos. ¿Ves? ¡Qué vergüenza de ser humano eres! Esto o cualquier otra cosa que puedas utilizar para golpearte, lastimarte y herirte. El ego es necesario para establecer la disciplina personal, pero no puede hacer el trabajo por sí solo. Se puede facilitar el proceso invocando las energías del ser superior. La práctica de la autoobservación rápidamente se derrumbará si es forzada y desagradable. Si sentimos nuestra necesidad real de alcanzar la comprensión de uno mismo,
Entonces, la experiencia de la disciplina espiritual traerá sentimientos de placer y éxito. Cuando meditamos porque es agradable y trabajamos sobre nosotros porque realmente conocemos el alivio de la verdad en vez de vivir en la ignorancia acerca de uno mismo. Entonces, nuestra práctica tendrá un sustento real, tendrá un sustento en nuestra experiencia y no en nuestra exigencia. Jody había desarrollado su práctica espiritual durante su trabajo inicial dentro del Pathwork, pero más recientemente había dejado de lado su meditación diaria, pues su vida exterior se había vuelto más satisfactoria y llena de ocupaciones. Meditaba menos frecuentemente y solo cuando se sentía especialmente fuera de su centro. En una sesión conmigo, Jody habló de una tensión interior que sentía al dejarse atrapar por las garras de cada día, como ella lo ponía, presionada por las exigencias de su vida exterior. Una vez que, estimulada por mí, Jody retomó la meditación diaria, se percató de que su tensión reducía y su vida empezó a fluir más suavemente. Jody dijo que volver a poner la meditación en el centro de su vida era como ponerle el centro a un disco de 45 revoluciones por minuto, que antes había estado moviéndose sin ton ni son sobre la tornamesa. En el camino espiritual del conocimiento de uno mismo, encontraremos muchos estadios y niveles de conciencia dentro del ser. Podremos descubrirnos pensando cosas raras, pensamientos más excelsos, locos o malos, de lo que jamás soñamos que fuéramos capaces. Podremos descubrirnos sintiendo emociones que jamás soñábamos posibles. Una agonía insoportable o éxtasis inesperados. El camino espiritual exige que nos abramos a todos nuestros múltiples seres, viajando siempre en dirección al centro del ser, hacia el estado de conciencia unificada. La práctica de la autoobservación es el puente desde nuestros seres, generalmente dispersos, hacia el núcleo de nuestro ser unificado. Ejercicios para el capítulo 3. Ejercicio número 1. Escoge algún asunto de tu vida que te preocupe actualmente. Identifica a dos de los personajes de tu reparto interior, de preferencia, dos que tengan opiniones opuestas acerca de este asunto. Primero, describe brevemente a cada uno de los personajes y sus supuestos puntos de vista. Luego, crea un diálogo escrito entre ellos al respecto. Explora de manera completa el punto de vista de cada uno de ellos y ve si puedes aprender un poco más acerca de tus conflictos interiores y de tu ambivalencia en esta área. Ejercicio número 2. Practica la revisión diaria por escrito durante solo 5 días, haciendo el resumen de los momentos en que experimentaste pensamientos o sentimientos no armoniosos. Luego de los 5 días, ve si encuentras denominadores comunes en estas experiencias. Ejercicio número 3. Practica la meditación diaria por lo menos durante 10 minutos por 5 días consecutivos. Escribe cuándo lo hiciste y resume tu experiencia de cada día. Puedes usar cualquiera de las prácticas para centrarte que se expusieron en este capítulo, pero di claramente cuál escogiste, ya sea respiración, parándote en el umbral de la mente o en el umbral de la mente observando pensamientos, sentimientos o sensaciones. Ejercicio número 4. Practica identificarte con tu ser observador objetivo mientras realizas algún acto cotidiano de tu rutina, tal como cepillarte los dientes durante 5 días. Observa tus reacciones exteriores y observa tu experiencia interior. Escribe acerca de tus experiencias. Comentario. Es indispensable tener presente que
La búsqueda del trabajo espiritual no puede ser para engrandecer nuestro ego, sino debe, entre comillas, debe ser una experiencia agradable. La búsqueda espiritual es el camino al que todos llegamos tarde o temprano, y llegamos a él no porque sea glamorosa, no porque sea eh, presumible o presuntuosa. Llegamos a ella porque hay un punto donde descubrimos que se siente mejor enfrentarnos a nosotros que culpar al mundo. Hay un punto donde descubrimos que se siente mejor aprender a disolver los nudos que creamos dentro de nuestros personajes, que a que estos vivan constantemente en conflicto y en pleito. Descubrimos, a final de cuentas, que el estado de mayor bienestar es el estado de autodescubrimiento, es el estado de conciencia, es el estado de amor propio. Pero esto debe de ser una experiencia, no una idea. Mientras sea una idea, observarás cómo te exiges y te castigas. Pero qué curioso que te exijas y te castigas tratando de sentirte mejor. Mira, ahí estamos tratando de sentirnos mejor y crecer y ser mejores personas para tener una vida mejor. Pero para cuando nos damos cuenta, llenas ese camino de exigencia, de juicios, de presión interna. No, no es así. Por eso el camino, como dice este último apartado, tiene que ser orgánico, armonioso y lleno de amor. Terminamos con este capítulo. Gracias. Los abrazo.